el avance de la predicación, el Evangelio es de Dios, nadie lo detiene. Bendito sea el nombre de Dios. Y usted ha vendido el Evangelio y usted está en la voluntad de Dios. Vamos a ver la palabra del Señor aquí, ya que hemos orado, hermano Oscar ya oró también, te lo oraré al final de la predicación. Lo dice aquí, hermanos, voy a leer del versículo 38 al 42, dice así: y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Qué lindo. Después dice el versículo 40: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Cristo, por supuesto. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Leamos el 38 todos juntos, 38 y 39. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no la podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Estos dos versículos, por supuesto, están en el contexto de todo el capítulo 5 del libro de Hechos. Pero en esta mañana tocaré algunas partes nada más para ver en cómo es que viene este señor que se llama Gamaliel y dice estas palabras en el versículo 38. Así que miremos aquí, el Evangelio es de Dios y nadie lo puede detener. Los apóstoles estaban convencidos de que el Evangelio era de Dios. ¿Está usted convencido de que el Evangelio es de Dios? ¿O todavía duda de que el Evangelio es de Dios? Si usted está convencido de que el Evangelio es de Dios, usted va a desear entregarse más a este santo Evangelio y a vivir más para Cristo y menos para este mundo. No podemos dejar nuestras actividades diarias, pero nuestro corazón está para el Señor, para nuestro Dios. Ahora, la convicción de los apóstoles. Dice un versículo ahí que por la mano de los apóstoles decían muchas señales y muchos prodigios en el pueblo. Miremos aquí, versículo 12 y 33. No voy a tal vez a leer todo esto, pero dice ahí, por el poder del Señor realizaban sanidades. Es del versículo 12 al 16. Del versículo 12 al 16, por el Señor se realizaban sanidades. Dice aquí el versículo 12, y la mano de los apóstoles se hacía, y por la mano de los apóstoles se hacían muchas señales y prodigios en el pueblo, y estaban todos unánimes en el pórtico de Salomón. De los demás ninguno se atrevía a juntarse con ellos, mas el pueblo los alababa. El pueblo los alababa. Sigue aquí indicando esto. Miren, el versículo 14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos.
y aún de las ciudades vecinas, muchos venían a Jerusalén, trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos. ¿Y qué dice? Y todos eran sanados. Se hacían muchas señales, muchas maravillas. Los apóstoles aquí no están atrayendo a la gente a sí mismos. Estos son apóstoles verdaderos. En este tiempo han surgido muchas personas que se llaman apóstoles, que han sido nombrados como apóstoles. Pero realmente estos son los verdaderos apóstoles, porque los requisitos bíblicos para ser apóstol de Jesucristo era haber estado con el Señor Jesús, viviendo con Él, caminando con Él, el primer requisito. Segundo requisito, haber escuchado la enseñanza directamente de Cristo Jesús, no por segunda mano, sino de parte del Señor. Tercero, ser testigos de la resurrección de Cristo, haber visto a Cristo resucitar. Por lo menos 3 requisitos básicos para ser apóstol de Jesucristo. En este tiempo, ustedes pueden nombrarme apóstol. Y yo puedo creerme que soy apóstol, y donde quiera yo voy a decir, la iglesia me nombró apóstol. ¿Y quién me va a decir que no? Si ustedes me nombraron apóstol y tengo credenciales. No conozco mucho de la Biblia, pero tengo un poco de preparación en Biblia. He tenido predicaciones en diferentes lugares, así que hay algunas credenciales. Pero eso yo mismo no lo aceptaría, ¿verdad? Yo no, ni ustedes me van a nombrar apóstol. Así que los requisitos están aquí. Ustedes pueden nombrarme apóstol, pero soy yo apóstol, así como estos apóstoles. Si a través de la oración de ustedes alguien recibe sanidad por la gracia de Dios, porque ustedes oraron, eso no garantiza que usted sea apóstol de Jesucristo porque usted oró y aquella persona sanó. No, eso no garantiza que usted sea un apóstol. Usted es un siervo de Dios, usted oró con fe y el Señor hizo la obra. Pero aquí, de una manera sobrenatural, Cristo está respaldando, nuestro Dios está respaldando el mensaje de estos hombres. No están haciendo campañas de sanidad, no están haciendo campañas, simplemente la gente viene y Dios los sana. Imagínense, ni siquiera los tocan. Dice, con la sombra de Pedro. Oh, cuántos hombres en este tiempo quisieran tener ese poder. Solo la sombra, ¿verdad? Ya está ahí. Dios es poderoso. Dios escucha sus oraciones. Y Dios nos responde a nosotros, ustedes como hijos de Dios. Gracias a Dios por eso. Pero aquí dice que aún la sombra, versículo 15, por tanto sacaban los enfermos a las calles y los ponían en camas y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Era Pedro el que sanaba, era Dios respaldando el ministerio que le había encomendado al apóstol Pedro, solo con la sombra. Y luego, no solamente en Jerusalén, sino en las ciudades que estaban cercanas, oyeron que la gente recibía sanidad y ellos venían. No estaban promoviendo una campaña de sanidad divina. Estaban en ellos ya. El poder está ahí. No necesitamos promover una campaña de sanidad divina para clamar a Dios por sanidad de los hermanos. Bendito sea el Señor, porque cada uno en su casa puede orar. Si no, ¿qué haríamos? A veces hay una campaña que se realiza allá en Puerto Rico. ¿Cómo voy a poder ir a Puerto Rico para recibir sanidad allá? No se puede, ni me doy cuenta.
No me doy cuenta de las campañas de sanidad que hay de todo el mundo. ¿Cómo voy a sanar si no puedo ir a estas campañas? Mi Dios está aquí. Y mi Dios, con campaña o sin campaña, Él escucha. Confiemos en Dios. Confiemos en Dios. De todos modos, como he dicho en otras ocasiones, grandes siervos de Dios, de mucho prestigio, de mucho respeto, que han anunciado sanidad divina. Pasando el tiempo, ellos mismos están dependiendo de médicos, ellos mismos están en hospitales, ellos mismos están recibiendo tratamiento con medicina, porque se les pasó la fuerza de la juventud, llegaron a la vejez, empezaron a usar lentes, ya no pudieron hablar de sanidad divina para los ciegos. Ahora usan lentes como cualquiera de nosotros que hemos pasado de algunas de los 50, ¿verdad? Así que es normal. Y ustedes ven algunos médicos que tienen la ciencia en ellos, están con dolores. Ellos también se jubilan porque se enferman. Así que, hermanos, tenemos que ser realistas. Yo no menosprecio a estos grandes siervos que tienen esa fe y oran con fe y pueden ayudar a otros a desarrollar su fe y traer sanidad, porque son oraciones, más que todo oraciones de fe que se realizan, y Dios contesta las oraciones de fe, pero siempre queda en la voluntad de Dios. Si Dios quiere sanarnos, nos sana. El apóstol Pablo, un gran siervo, dice que el Señor no le sanaba de esa enfermedad que tenía, que algunos dicen que era una enfermedad de los ojos, el aguijón de la carne que él presenta. Pero en este caso, el Señor está respaldando este ministerio, esta predicación de los apóstoles. Sanaban a todos y echaban fuera también los espíritus malignos, echaban fuera los demonios. Pero no hacían así como un show. Es que es una diferencia entre el show, para que todos miren y que yo puedo y que vengan a mí y yo soy el centro de atención y no hay otro como yo. No, ellos querían poner en alto el nombre de Dios, el nombre de Cristo. Era lo más importante, Cristo Jesús. Todos eran sanados. No había asuntos de influencia mental. No era de eso. Porque puede actuarse en esa manera. Usted ya está sano. Váyase a su casa y diga, yo estoy sano. Yo estoy sano. Y cuando llegue a su casa, diga, rechaza la enfermedad porque yo estoy sano. Y mañana usted diga, yo estoy sano. Eso no es de Dios. No es de Dios. Eso puede ser el asunto puramente humano, ¿verdad? Y eso pues también nos ayuda a nosotros desde el punto de vista humano, ¿verdad? De lo que habla del pensamiento positivo, pues. Pero cuando Dios hace una sanidad, Él sana. Esta gente no se iba a la casa, yo estoy sano, ya estaban sanos, ya está. Como usted y yo, que estamos aquí, no tenemos que decir, estoy sano, voy a la iglesia, estoy sano. No, estoy sano. Como, juego, hablo, grito, canto, ¿verdad? Estoy contento, estoy sano. Pero no, si usted tiene dolor, no puede decir, no tengo dolor. Puede ser, y esta es alguna enseñanza de algunos, que sí tiene que actuar la mente en el cuerpo, pero Dios no obra así. Cuando Dios trae sanidad, Dios trae sanidad. Y esto es lo que pasaba. Los demonios eran echados afuera de los cuerpos y la gente era sanada. Entonces, tenía el poder, por el poder de Dios, no por asunto mental, no por asunto psicológico, no.
porque hay cosas en el ambiente, y los hemos mencionado, ¿verdad? Aquí en otras ocasiones, los movimientos que hay, que todo está en la mente. Y usted tiene que pensar positivamente, y entonces así todo le va a ir bien. Nosotros como cristianos confiamos en el poder de Dios, y por la bendición de Dios nos va bien. Y si en algún momento hay algún problema, dependemos de Dios, como vamos a ver aquí más adelante con los apóstoles. Miren, dice, por sus convicciones, ellos creían que el evangelio era de Dios. ¿Y qué pasó aquí? Lo metieron a la cárcel. Lo metieron a la cárcel, pero qué interesante esta parte aquí. Qué emocionante, cuando usted lo lea en su casa se va a gozar, ¿verdad? Aquí se lo damos un poquito así brevemente, pero usted en su casa lea detenidamente el pasaje. Qué precioso, se va a gozar. Dice en el versículo 17, cuando miraron la multitud que venía a buscar a los apóstoles, era como una rebelión, una subversión para los líderes religiosos, porque era mucha gente la que los apóstoles estaban ganando para el evangelio. Dice aquí que en el versículo 17 y 18, entonces levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, que dice, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Se llenaron de celos porque ellos no tenían el poder de hacer lo que estaban haciendo los apóstoles. Ellos no podían, como que se les iba a la multitud. Miren, vean aquí, se muestran los dos poderes. El poder satánico, el poder de Dios que se mueve. Las fuerzas que se mueven en este mundo y que mucha gente no quiere pensar en eso y no considera que existe. Pero aquí están estos líderes religiosos, conocedores de la ley, poniéndose en las manos del enemigo. Porque si alguien se opone al santo evangelio de Dios, no es de Dios. Porque el evangelio, dice, es de Dios y nadie lo detiene. Si alguien se opone al evangelio, esta persona que se opone al evangelio no está actuando en el nombre de Dios. Muchas personas que se oponen, pasa el tiempo y por la gracia de Dios llegan a entregarse al Señor. Y dicen, bueno, yo como odiaba a los cristianos. Me molestaba cuando me hablaban del Señor, pero ahora Dios me he convertido en una persona que anuncia el evangelio. Ahora he creído. Y tal vez algunos de ustedes eran como estos, se oponían al evangelio, se burlaban de los evangélicos, tal vez. Pero cuando el Señor tocó su corazón y ustedes vieron la veracidad del evangelio, entregaron sus vidas y aquí están y se han convertido ustedes en proclamadores de las enseñanzas bíblicas del santo evangelio de Dios. Los echaron a la cárcel pública. Esto es el poder satánico. Que se detenga el evangelio, que no prediquen. ¿Quién detiene el poder de Dios? ¿Quién? Si usted está con Dios, usted tiene la cobertura del poderoso creador del universo, del Rey de Reyes. Usted tiene la cobertura de su Padre Celestial. Ahí usted está en buena mano. Por otro lado está el otro poder. Es poderoso el enemigo, pero no como Dios. Miren qué pasó aquí. Los metieron en la cárcel para que no hablaran más del evangelio. Ya con eso se acaba. Entonces iban a juzgar sin duda. Pero dice en el versículo 19, Dios mira todo aquí en la tierra. Los del concilio, saduceos y fariseos, miraban a los apóstoles y lo que hacían, y a ellos no les gustaba. Miraban desde el punto de vista humano. Arriba está Dios. Miraba al concilio que estaban actuando mal. Miraban, el Señor sabía del celo que sentían por los apóstoles. Pero el evangelio es de Dios. Y estos líderes no podían detenerlo. Aparentemente, al meter a la cárcel a los apóstoles, se acababa la predicación.
pero Dios. Dice el versículo 18 que mandó a un ángel, decir versículo 19, mandó a un ángel. Dice, voy a leer aquí, versículo 19, mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo, id y puestos en pie en el templo, que anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Anuncien todas las palabras de esta vida. Dios, viendo el sufrimiento de sus siervos, están en la cárcel, bajo llave, con guardias, cuidando que no salgan. ¿Quién puede detener al Señor? ¿Quién puede detener al Señor? Dios envió a un ángel, uno de sus ángeles, con dos objetivos. Número uno, liberar a sus siervos. Número dos, darle la orden de que continúen predicando. Es la orden, sigan predicando. No se preocupen. ¿Cómo lo hizo el ángel? No sabemos ahí. De una manera milagrosa, sobrenatural, dice que lo sacó. Porque el otro día, los líderes religiosos, el Sanedrín, ¿verdad?, mandaron a que lo sacaran, porque ya estaban en sesión para tratar el caso, a ver qué iban a hacer con ellos. Pero ¿qué dice el versículo 22? Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie, ante las puertas. Mas cuando abrimos, nadie halló. ¿Qué cosas hace Dios, verdad? Está todo bajo llave. Están los policías ahí de guardia, que no se escapen los presos. ¿Cómo se les escapó? ¿Cómo se les escaparon los apóstoles? El Señor, de una manera sobrenatural, los guardias ni siquiera se dieron cuenta de que los apóstoles estaban saliendo de la cárcel. Y ahora entonces nadie estaba ahí, y el versículo 24 dice, cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí los varones que pusiste en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Entonces fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían ser apedreados por el pueblo. Tenían temor porque ya había mucha gente ahí que estaba siguiendo a los apóstoles. Probablemente los apóstoles podían motivarlos a ellos a que los defendieran, pero no. Ellos habían aprendido del Señor que tenían que tener paz y tenían que ser humildes, sencillos, ¿verdad? Y no iban a estar peleando. Dios peleaba por ellos. Y esa es una de las cosas que la Biblia nos enseña. Si usted sufre algo de alguien, alguna injuria, alguna maldad, lo más normal de nosotros es venganza. Venganza. Así se nos ha enseñado, así lo vemos, y especialmente entre los políticos, ¿verdad? Si un político le hace un daño a otro político, busca la venganza como debe ser. Busca la venganza. Venganza. Pero ¿qué dice el Señor en su palabra? Dice, no devolváis a nadie mal por mal. No devolváis a nadie mal por mal. Mía es la venganza. Mía es la venganza. Yo pagaré. Esa manera de vivir cuesta. Porque si alguien nos hace algún daño, nosotros queremos ganarle la batalla a esa persona. Y algunas personas simplemente dicen, usted no sabe con quién se ha metido. Usted no sabe quién soy yo.
Usted me conoce por las buenas, pero usted no me conoce por las malas. Y esto es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros como cristianos. No corresponde al cristiano esa actitud. No corresponde al cristiano. Porque de todos modos, si usted quiere hacer daño a un hijo de Dios, usted se está metiendo con Dios. Mejor sufrir el agravio, pero confiando en Dios. Porque a ningún lado nos lleva la venganza como cristianos. Yo sé que cuesta. Pero esta es la enseñanza del Señor Jesús. Es muy difícil. Si te pegan en una mejilla, pon la otra, pégame más. No. Normalmente uno se defiende, ¿verdad? Pero esa es la enseñanza de que no nos venguemos, pues. La enseñanza es que no tomemos represalia. Y a veces hay cosas duras que nos tocan vivir. Pero si confiamos en Dios, Él está con nosotros. Y el Señor lo va a sacar adelante. No sabemos cómo. Hay muchos testimonios de situaciones difíciles. Pero cuando se ora a Dios, Dios hace los cambios. Cuesta. Pero si usted confía en Dios, para Dios eso no es difícil. No es difícil. Si hay una persona que le está causando mucha molestia en el trabajo, o Dios remueve a esta persona, o tal vez dice, bueno, ya es tiempo de que tú busques otro trabajo y yo te voy a bendecir aquí. Y tal vez en otro trabajo usted va a tener mejores condiciones, ¿verdad? ¿Qué sabemos? Pero es cuestión de confiar en Dios. Aquí lo llevaron, cuando lo vieron predicando otra vez allá en el templo, los llegaron a agarrar. Y el versículo 28, bueno, aquí dice, por su convicción continuaron predicando. Luego aquí en el versículo 28, dice en el versículo 28, no os mandamos estrictamente que no enseñases en este nombre, y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Miren la manera como se refieren estos enemigos del Señor Jesús. Dice, habéis llenado, como dice, no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre. No dijeron, les prohibimos predicar en el nombre del Señor, o les prohibimos predicar el Evangelio del Señor Jesús. No, es el nombre de esa persona. Y después dice aquí abajo, ¿verdad? Queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. Porque ellos como líderes tuvieron la gran responsabilidad de decidir condenar a muerte al Señor Jesús. Y eso se lo dijeron los apóstoles, ¿verdad? Ellos lo sabían que los apóstoles decían esto en contra de ellos. Pero los apóstoles están convencidos, como dice el versículo 29. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Ahora miren aquí lo que sigue. En el versículo 30 dice, el Dios de nuestros padres levantó a Jesús, a quien vosotros matasteis colocándole en un madero. A este Dios ha exaltado con su diestra por príncipe y salvador, para dar a Israel arrepentimiento y perdón de pecados. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Aquí algunos detallitos que pueden ver ustedes. Recuerden, el concilio, el sumo sacerdote y los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los saduceos, eran los líderes del pueblo. En cierto sentido, ellos eran los príncipes, porque ellos mandaban
Ellos tenían autoridad. No solamente el asunto religioso, pero ellos estaban conectados con el gobierno romano, con el imperio romano. Entonces ellos tenían acceso a las autoridades romanas. Ellos dominaban a Israel, el pueblo. Eran los príncipes. Y ahora los apóstoles dicen, Dios, dice aquí, Dios ha exaltado con su diestra a Jesús. Dios ha exaltado con su diestra por príncipe. La autoridad máxima, el que ha de guiar a Israel. ¡Qué lindo! Cristo, el príncipe, superior a los escribas, a los fariseos, a los saduceos, a todo el concilio. Cristo es el líder. Cristo es el que manda. Difícil. Los apóstoles están anunciando que Cristo les está quitando el puesto. Claro, ellos están pensando en el puesto físico, en sus ganancias que obtenían por trabajar ahí en esas áreas, ¿verdad? Los recursos que podían obtener como líderes. Pero Cristo es príncipe y no va a trabajar desde el punto de vista humano, sino Él domina las almas, las vidas de las personas. Es el que manda. Pero no solamente el que manda, el que tiene toda autoridad, sino también es el Salvador. Es el que salva. No es solamente el que tiene autoridad. El Sanedrín tenía autoridad, pero ellos no podían dar salvación. Y Cristo vino para dar salvación, dice a Israel, y por supuesto a nosotros también, que arrepentimiento y perdón de pecados. Aún estos del Sanedrín, estos que habían condenado al Señor, podían tener perdón de ese gran pecado si se hubieran arrepentido, porque Dios podía perdonarles, pero ellos no se arrepintieron de esa gran maldad. Hay personas que están actuando mal delante del Señor, viven mal, pero se arrepienten y buscan a Dios de todo corazón, y el Señor perdona. El Señor vino a salvar lo que se había perdido, a rescatar almas. Y hay personas que han sido tan malas, tan crueles, y se han convertido en el Evangelio. Y Dios ha hecho maravillas con ellos. Han habido personas en las cárceles que se han convertido al Evangelio. Personas que han sido muy crueles han cambiado. Han habido espiritistas que han dejado el espiritismo, brujos que han dejado la brujería, se han entregado al Señor. En el asunto social hay personas que tienen puestos ejecutivos, pero de repente se encuentran de que ellos no pueden hacer nada por sí mismos, se llegan a conocer a Dios y entregan sus vidas al Señor. Hay gente muy capaz en las iglesias. Gracias a Dios, porque el Evangelio es para todos, para pobres, para ricos, para universitarios, para personas que no van a la universidad, para personas que saben leer, para personas que no saben leer. El Evangelio es para todos. Bendito sea el santo nombre del Señor. Arrepentimiento, perdón de pecados. Necesitamos arrepentirnos continuamente. Ya somos de Cristo, pero en el camino muchas veces podemos ofenderle. Arrepentamos, Él nos perdona. Así que tenemos aquí este asunto de cómo los apóstoles les hablan a estos líderes. Cristo es príncipe. Así que seguimos aquí, convicción. Ahora aquí está el consejo sabio de un fariseo incrédulo. Es interesante, ¿verdad? Que Dios usa cualquier cosa, cualquier persona para avance de su obra. Bendito sea el nombre del Señor. Dice que estuvieron ahí en la sesión. Entonces se levantó este señor que se llama Gamaliel,
Versículo 34 dice, era doctor de la ley, venerado de todo el pueblo. Mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Versículo 35. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vas a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien. A este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecieron fueron dispersados y reducidos a nada. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo. Pereció también él y todos los que le obedecían fueron dispersados. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo, esta obra es de hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Un sabio consejo. Gamaliel era un líder de los fariseos, estaba en el concilio, muy respetado, era doctor de la ley, era, digamos, un maestro de maestros. A los maestros le decían, ¿verdad?, rabí. Rabí quería decir mi maestro, pero Gamaliel era rabán. Rabán quería decir nuestro maestro. Es una categoría superior. Un hombre de experiencia, un hombre de mucho conocimiento, y el apóstol Pablo se jactaba de haber recibido clases, de haber sido instruido por Gamaliel. No es este personaje que está ahí, pues es una idea, pues, porque no hay fotos de Gamaliel, pero así se vestía. Así que, entonces, este hombre viene y dice, miren, aquí estamos, pero no se preocupen. Si esto es de hombres, no sé, esto se va a acabar, déjenme, que prediquen. Se levantó Teudas, dijo que era alguien, 400 hombres siguieron, se acabó su movimiento. Después se levantó, ¿quién dice ahí? Judas, un Judas, no Tadeo, no el que mató al Señor, no el que entregó al Señor, sino los números Judas eran muy populares en aquella época. Así que se levantó después otro, ¿verdad?, Judas, Galileo, se llevó mucho pueblo y también se acabó su movimiento. Estos apóstoles están llevando mucho pueblo con ellos. Si es de hombres, se va a acabar. Hay muchos movimientos que pueden surgir aquí en la tierra y sin duda se van a acabar. Lo único es que en este tiempo del que nos toca vivir como iglesia, crece lo que es el trigo y la cizaña que dijo Cristo. Crecen personas, hay personas que no son del Señor y dicen que son del Señor. El Señor sabe que no pertenecen a Él. Entonces, a nosotros nos cuesta identificarlos muchas veces. Podemos ser confundidos porque hablan bonito, dicen cosas buenas, hasta usan la Biblia aparentemente, adecuadamente. Pero vendrá el fin cuando todas estas personas no serán nada. Se acabará ese movimiento, pero la iglesia de Cristo seguirá. Porque el Evangelio, por el Santo Evangelio se ha formado la iglesia de Cristo Jesús. Y ahorita seguimos anunciando el Evangelio y ustedes sigan, hermanos, testificando de Cristo y no se avergüencen de Cristo, nunca. El Evangelio no se va a detener. Y un día, como la iglesia está compuesta por todos los creyentes en Cristo Jesús, los que han nacido de nuevo, vamos a seguir hacia arriba. Y la iglesia seguirá arriba. Pero los movimientos falsos, las doctrinas falsas, todo eso que han engañado a tanta gente, quedarán fuera. No entrarán allá a la patria celestial. Así que, ¿qué dicen ustedes? Nuestro movimiento, nadie lo entiende. Nadie. Sigamos a Cristo. Sigamos adelante. Hay tanta gente que ha tratado de impedir el avance del Evangelio. En este tiempo, como hemos mencionado en otras ocasiones,
personas muy educadas a través de sus enseñanzas en las universidades, tratan de persuadir a los jóvenes que no crean en Dios, que no tomen en cuenta este santo libro. Hay tantas enseñanzas que tratan de desviar el pensamiento de los jóvenes llamados cristianos, que se aparten de la palabra del Señor. Pero está bien, continuarán enseñando eso, pero no podrán detener el Evangelio. No se puede. El Evangelio sigue adelante. Gloria al nombre de Cristo Jesús. Ahora, porque el Evangelio de Dios, el Evangelio se extendió aquí. En el primer mensaje del apóstol Pedro, en el capítulo 2, su primer mensaje, ustedes ya saben que se convirtieron, dice, como 3,000, se bautizaron como 3,000 personas. Dice ahí en el capítulo 2, del capítulo 2 del libro de Hechos. Muchos se convirtieron ahí, muchos se bautizaron. Dice el versículo 41, del 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, bastante. Después en el capítulo 4 de Hechos, capítulo 4, versículo 4, dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de varones era como, ¿cuántos? 5,000. Ya avanzó el número. La iglesia va creciendo, va creciendo. Allá en Hechos también dice, ¿verdad?, que en el versículo 47, Hechos 2:47, dice, el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. El Señor sigue añadiendo a su iglesia cada día los que han de ser salvos a través del mundo. Recuerden que esto es una pequeña iglesia local, pero hay miles y miles de iglesias locales en todo el mundo. ¿Y cuántas almas estarán entregando al Señor? ¿Cómo quisiéramos que aquí miráramos continuamente almas recibiendo a Cristo? Pero creo que nos falta aún más seguir tratando con aquellos que no conocen al Señor, con sabiduría, con paciencia, con amor, ¿verdad? Sin insultarlos personalmente, porque ya la palabra de Dios es la que les molesta, pero ya no podemos hacer nada. Así que tenemos que ver que el Evangelio empezó ahí en Hechos 2, bueno, predicó Pedro, se convirtieron como 3,000 personas, ahora hay 5,000, y así en el libro de Hechos vemos cómo se va esparciendo el Evangelio. Hoy hay más de 2 billones de cristianos en el mundo, más de 2 billones, y cada día seguirán aumentando más y más. Aquí en estos países, pues la gente dice, estoy muy ocupado, pero hay lugares donde la gente toma tiempo para el Señor, trabajan ciertas horas y después dan tiempo para la iglesia. Cuando uno visita otros lugares, si yo voy como fui el año pasado, ¿verdad?, en una iglesia todos los días hay servicio y siguen adelante. Están procurando, la iglesia de yo que sí, están procurando este año establecer 2 iglesias. Ya tienen personas que estén predicando en ciertos lugares, pero son 2 iglesias que han de ser establecidas este año, y para el año entrante están viendo otro lugar. Sí, esta iglesia de yo que sí ha ido aumentando. Claro, no todos vienen al templo central, porque no cabrían ahí. El templo es chiquito, caben como 400. Pero ya hicieron otro en otro lugar donde hay 400. Hay en otro lugar hay 100, ¿verdad? Y así, ¿verdad? El Evangelio va esparciéndose. No está centralizado en un solo templo.
Y no es solamente un líder que está ahí, sino ponen a otros hermanos y ahí están cuidando la obra. Así que crece la obra, crece en otros lados, donde solamente para pensar en algo local donde yo crecí, pero cuando pensamos en todo el mundo, ¿cuántas almas están entrando a la iglesia? Y usted no se arrepienta de haber entrado al Evangelio. Afírmese, refuerce sus convicciones, porque el Evangelio es de Dios. ¿Y qué? Nadie me detiene. Y usted puede decir, yo soy evangélico y yo pertenezco a Dios y nadie me detiene. ¿Verdad? Nadie. Voy a la patria celestial y usted habla del Evangelio donde quiera que esté, ¿verdad? Y da testimonio como buen cristiano también. Vamos a orar. Padre, ayuda a mis hermanos y ayúdame a mí a seguir adelante en este gran ministerio. Señor, yo te doy gracias por todo el servicio que realizan tantos hermanos aquí de una o de otra manera. Y gracias porque confiamos en que tú has de levantar a otras hermanas y a otros hermanos que con mucho gozo puedan enseñar tu santa palabra. Señor, ayúdales, ayúdanos. Gracias. Aquí estamos para servirte. Bendito sea tu santo nombre. Gracias, Señor mi Dios. Gracias. Te ruego pues que bendigas a mis hermanos. Los guardes en tus manos poderosas. Gracias. Bendito sea.